crecimiento demográfico trae como consecuencia un apresurado proceso de urbanización de las ciudades, por lo que se requiere de políticas y metodologías que permitan que ante estos cambios las condiciones de vida sean óptimas y la sostenibilidad una realidad para sus habitantes. Mi nombre es Nancy Utley y esto es Diálogos desde la Frontera. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Romo Aguilar, adscrita al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, desenvolviéndose en la sede de Ciudad Juárez del COLEF. Ha participado en el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles de Hermosillo, Sonora, Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Doctora Lourdes, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nancy. Qué gusto saludarla. Igualmente. Usted ha participado en los planes de acción para ciudades emergentes y sostenibles. Al momento se han realizado este tipo de planes para diferentes ciudades de Latinoamérica y en el caso de México se ha desarrollado en 8 ciudades y usted ha participado en 3 de esas ciudades, en Hermosillo, en Coatzacoalcos, Veracruz y la Salina Cruz, Oaxaca. El proyecto de Hermosillo, tengo entendido, arrancó en 2016. Cuéntenos, doctora, ¿qué es una ciudad emergente sostenible? Sí, claro que sí, Nancy. He tenido la fortuna de participar en este tipo de proyectos. Esto deriva de una metodología que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Para el BID, una ciudad emergente y sostenible es aquella que tiene un crecimiento demográfico entre los 100,000 y los 2 millones de habitantes y su crecimiento económico se ha mantenido por arriba del promedio nacional durante 5 años. A partir de eso, el BID elabora una categorización o clasificación de ciudades en Latinoamérica y en el Caribe, y entonces ubica e identifica aquellas ciudades que cumplen con estas características y otras que voy a mencionar a continuación, donde se puede desarrollar un plan de acción para intervenir con proyectos y acciones específicas, estratégicas en estas ciudades. ¿Por qué estas ciudades? Porque este tipo de crecimiento, de alguna manera, tarde o temprano, va generando o va derivando en megaciudades. Y las megaciudades crecen poblacional y económicamente, sí, pero también presentan problemáticas como mayor concentración de personas, emisiones a la atmósfera, contaminación, se sienten de manera directa los efectos del cambio climático, se pueden presentar situaciones de inseguridad, de violencia, hay evidentemente una demanda creciente de equipamiento, de infraestructura, y entonces estos elementos o estas problemáticas pueden impactar la calidad de vida de los habitantes. Se llaman emergentes por estas condiciones y se busca que sean sostenibles precisamente a partir de la intervención derivada de estos planes de acción. El BID, esta metodología, la ha desarrollado en diferentes ciudades en Latinoamérica y el Caribe, y como bien usted mencionó, en el caso de México lleva 8 ciudades con este tipo de planes de acción. Gracias, doctora. Y de estas 8 ciudades, usted ha participado en estas 3. Creo que el de Hermosillo ya está terminado, según tengo entendido. Entonces, una ciudad emergente y sostenible se refiere a estas ciudades que van en crecimiento y conforme va creciendo, pues hay necesidades, también crecen las necesidades, se aumenta el tráfico, el uso de los recursos naturales, la necesidad de seguridad, incluso de suelo, ¿no, doctora, también? O sea, hay ciudades que crecen hacia los lados y ciudades que tienen que crecer verticalmente porque no hay espacio. Entonces, digamos que este tipo de necesidades van surgiendo en las ciudades y para evitar este caos es que se necesita este tipo de proyectos, ¿cierto? Así es, se les llama plan de acción y de eso se trata. ¿Y en qué consiste esta metodología que están diseñando para estas ciudades? Y usted como académica del COLEF, ¿cuál es su participación específicamente en el diseño de las metodologías? La metodología CES, que es para ciudades emergentes y sostenibles, fue desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Lo que pretende el Banco Interamericano de Desarrollo con esta metodología
es programar, planear y ejecutar intervenciones específicas en ciudades que ya denominan ellos así, emergentes y sostenibles. Lo que esta metodología promueve son estrategias de desarrollo urbano bien planificadas, integrales y multisectoriales que tengan la capacidad de brindar mejoras para un futuro sostenible, resiliente e inclusive, ¿no? Para este tipo de ciudades emergentes. Ha realizado diferentes planes el BID en ciudades de Latinoamérica y el Caribe. En México, como ya decíamos, ha participado en 8 ciudades. He tenido la fortuna de colaborar con ellos en 3. Esta metodología, lo novedoso que tiene es que para que sea implementada y desarrollado, formulado un plan de acción en estas condiciones, es que busca alianzas en cada país. Busca alianzas para el financiamiento porque es una metodología cara de aplicar, es bastante cara de aplicar porque se involucran diferentes equipos de trabajo, diferentes expertos, consultorías, entonces, y aparte de los traslados, ¿no? Los viajes a las ciudades, los trabajos de campo, esto, y busca alianzas. En el caso específico del plan de acción para Hermosillo, se buscó el apoyo, el BID lo buscó el financiamiento del NatBank, quien fue quien hizo el soporte económico para el desarrollo de este plan en Hermosillo. En el caso de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, el apoyo vino de Banobras. ¿Cómo me contactan a mí o por qué yo? Bueno, no solo yo, también otro equipo de colegas del COLEF, pero me tocó liderar estos esfuerzos, porque anteriormente yo tengo experiencia de haber sido responsable técnico de otros planes de desarrollo en temas urbanos y ambientales. Entonces, ahí surge un poco en base a la experiencia el que me contacten para participar en este tipo de esfuerzos. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir a un corte y regresamos. Seguimos conversando con la doctora Lourdes sobre las ciudades emergentes y sus sostenibles en diversas ciudades de México. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre ciudades emergentes y sostenibles en diversas ciudades de México con la doctora Lourdes Romo. Doctora, estábamos platicando sobre la metodología y dentro de esta metodología hay 3 ejes fundamentales. Bueno, el principal obviamente es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas ciudades. Pero hay 3 ejes dentro de esta metodología y de estos planes de acción, que es la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal. Cuéntenos dentro de la metodología sobre estos 3 ejes. Sí, en la metodología justamente estos 3 ejes son el soporte o la parte transversal del desarrollo de toda la metodología, la sostenibilidad en estas 3 dimensiones, en lo urbano, en lo ambiental y en lo fiscal, porque para llevar acciones sostenibles, urbanas y ambientales, pues tiene que tener cierto soporte fiscal, por eso se incluye aquí y esta es también una parte novedosa de la metodología. En los planes de desarrollo urbano y ambiental, generalmente lo fiscal no se ve de manera tan puntual como en esta. La metodología en sí tiene 2 grandes etapas, 2 grandes fases. La primera etapa, que es la de diagnóstico, que tiene momentos diferentes, ahorita entro un poco con ellos, es la de diagnóstico, y la segunda etapa es la de ejecución. Generalmente en el país la planeación que viene desde el modelo racional comprensivo, lo que hemos hecho es realizamos los planes, identificamos las problemáticas, el diagnóstico, dónde se debe participar, llegamos hasta la etapa de proyectos estratégicos o definición de indicadores y proyectos estratégicos. Sin embargo, en este tipo de planes de acciones, con esta metodología del BID, se llega hasta la etapa de preinversión. Se identifica quiénes son los responsables de cada acción, de cada proyecto y se inician los proyectos, ¿no? Priorizadamente, porque obviamente no hay dinero para todos los proyectos identificados. Entonces, hay una primera etapa que es la de diagnóstico a grandes rasgos y hay una segunda etapa que es la de preinversión. En la primera etapa de diagnóstico, en el caso personal y con el equipo de colegas del COLEF que participamos, nuestra participación específica fue en la sección de indicadores.
El BID desarrolló una serie de aproximadamente 120, ahorita creo que van como en 125 indicadores para cada uno de estos tres ejes. Una cantidad de indicadores para sostenibilidad urbana, una para sostenibilidad ambiental y otra para sostenibilidad fiscal. Y estos indicadores, la metodología le llaman de semáforo o de semaforización. Hay un rango en cada indicador, por ejemplo, en sostenibilidad urbana. Si el 80% de la población tiene agua conectada dentro de la vivienda, entonces está en el color verde. Si del 60 al 80% de la población está conectada a agua dentro de la vivienda, está en color amarillo. Si este indicador, solo este indicador. Si menos del 50% de la población total está conectada a agua dentro de la vivienda, está en color rojo el semáforo para este indicador. Y cada uno de los 120, 125 indicadores tiene estos rangos donde se tiene que ubicar la realidad en cada uno de los temas, en urbano, en ambiental y en ambiental, de la ciudad, de tal manera que al final nos da una semaforización, de cada eje. Esta es solo una parte del diagnóstico. Hay otro momento del diagnóstico donde obviamente se llega a campo, se trabaja con los actores, hay talleres de participación, se involucra también una consultoría que le toca hacer lo que llaman ellos 3 estudios base, y esos son obligatorios en todas las ciudades, que es un estudio sobre el cambio climático, un estudio en lo urbano, y, no me acuerdo, creo que es de inundaciones, lo ambiental. Entonces, este es otro equipo, también se aplican filtros, o sea, es una metodología súper compleja porque involucra muchos actores y muchas personas dentro de esto. Todo esto para llegar a la formulación del plan con la identificación de problemáticas específicas en cada ciudad donde se planea intervenir. Doctora, y siendo tantos indicadores, ¿no? 125 indicadores aproximadamente, entonces se involucran diversos actores de la ciudad, supongo, o porque tienen que ir resolviendo cada uno de estos puntos. ¿Cómo qué actores son los que participan o los que principalmente deben de participar cuando están, pues para que se pueda ejecutar el plan que están diseñando? Sí, esto no es muy diferente de los planes que ya se hacen en México, ¿eh? O sea, se busca con el tema de la participación social en toda la planeación en el país, y esto también ocurre en este tipo de llamados planes de acción. Se busca el involucramiento y la participación desde las etapas de diagnóstico hasta pronóstico, hasta identificación de estrategias, acciones y proyectos. Se busca que se involucre el sector social, ya sea a través de las llamadas anteriormente organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil ahora, o a través de ciudadanos en lo individual. Se busca la participación del sector gubernamental, por supuesto, tiene que estar. El sector gubernamental tiene que estar involucrado, los 3 órdenes de gobierno, tanto federal como de entidad federativa, como a nivel local o municipal. Se busca también la participación de la iniciativa privada. Generalmente se les invita a participar a través de las cámaras porque ya están agrupados, porque están organizados, porque tienen un líder y representan representan ese sector de la iniciativa privada. Por ejemplo, Canacintra, CEMIC, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como estén agrupados. Se busca, por supuesto, también la participación del sector académico. Esto es muy importante porque, y se invita a las universidades locales, a los centros de investigación científica que estén involucrados en la ciudad, los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros. Entonces, esta participación de estos 4 sectores representados en estas distintas etapas de la planeación es fundamental. Gracias, doctora. Vamos a ir nuevamente a un corte y seguimos conversando con la doctora Lourdes Romo sobre ciudades emergentes y sostenibles en México. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera, conversando con la doctora Lourdes Romo de Ciudad Juárez. Doctora, estamos conversando sobre que estos planes de acción y estas metodologías de ciudades sostenibles y emergentes, en Latinoamérica ya llevamos, bueno, en México en 8 ciudades.
y usted ha participado en 3 de esas 8 ciudades, que es Hermosillo, Coatzacoalcos, Veracruz y La Salina Cruz, Oaxaca. Cuéntenos de estas 3 ciudades específicamente en las que ya han estado participando, ¿cuáles han sido los principales problemas o los principales ejes a atender en estas ciudades? O sea, para poder comprender qué características de una ciudad en México, como es en este caso, se detecta que existe la necesidad de hacer este plan. Sí, mire, en el caso de Hermosillo, por ejemplo, esta es una ciudad que sí ha incorporado ya bastantes elementos de planeación y de proyectos. Sin embargo, al igual que todas las ciudades que están en un crecimiento constante y acelerado, sigue presentando ciertas problemáticas, ¿no? Tanto en lo urbano, en lo ambiental, como en lo fiscal. Uno de los temas son varios los temas que se atendieron, de hecho son bastantes de cada una de estas ciudades. Voy a mencionar solamente alguno a manera de referencia de cada una de estas ciudades. En el caso de Hermosillo, se derivó un proyecto muy bonito, dos, vale, pero estos dos en particular me parecen muy interesantes por el mismo tema de una ciudad en un clima árido, el tema del desarrollo y auge e impulso de la infraestructura verde. O sea, esto es corredores, parques lineales que incorporarán temas de infraestructura verde. Esto apoya en diferentes cosas, ¿no? El desarrollo de infraestructura verde, no solo por el tema del agua, del ahorro y la utilización sustentable del agua, sino también por generar más espacios verdes, que en una zona urbana de un clima árido, pues esto se agradece mucho, ¿no? Es algo realmente relevante, aún más con los impactos que van en creciendo del cambio climático. Este fue uno de los temas. Otro es la renovación, la regeneración del centro histórico a través de un proyecto muy bonito que rescata lo cultural, pero también lo histórico y las características propias de este tipo de ciudades del norte de nuestro país. Entonces, estos dos proyectos, me parece a mí, son emblemáticos. No es que sean los más importantes, pero de alguna manera son significativos por todo el contexto y lo que involucran alrededor, ¿no? La regeneración del centro histórico, por ejemplo, involucra solo el rescate y la reactivación, sino el impulso de la cohesión social de los propios habitantes de la ciudad. Entonces, este tipo de proyectos me parecen a mí bastante significativos. En mi caso Salina Cruz, Oaxaca, esta ciudad en particular comparte, ahora sí que las problemáticas generales que se comparten en la mayoría de nuestras grandes ciudades, de las ciudades de nuestro país, con estos ritmos de crecimiento, ¿no? Salina Cruz, sin embargo, no es una ciudad tan grande, pero comparte todas estas problemáticas en cuestiones ambientales, en cuestiones urbanas, en las de vialidades, en cuestiones fiscales en general, pero una en particular que impacta todas las demás áreas es la expansión, la ocupación del suelo. Salina Cruz tiene una topografía bastante irregular, tiene áreas de pendientes topográficas pronunciadas, lo que en Tijuana se llama cañones, en otros lugares del país se llaman cañadas. Tiene este tipo de topografía, entonces no hay como muchos espacios o lugares para que siga creciendo la ciudad. Entonces se tiene que buscar una ocupación óptima del suelo que es adecuado para utilizar, porque sabemos que en pendientes topográficas pronunciadas, pues no se debe para empezar ocupar el suelo para usos habitacionales ni comerciales, aunque esto ocurre, y cuando esto ya ocurre representa un problema muy grande para la dotación de equipamiento e infraestructura, ¿no? Simplemente para dotar de servicios básicos. Y un ejemplo, bueno, no un ejemplo, un resultado de este tipo de ocupación y de la saturación del suelo que es apto para utilizarse, esto puede sonar un poco, pues chusco, pero no lo es una realidad. Llegó muy preocupada a uno de los talleres de participación que teníamos, de planeación participativa, la directora del cementerio de Salina Cruz. Y entonces nos dice, yo aquí puedo hablarles de la problemática, puedo comentárselas, pero la tienen que ver.
tienen que ir, tienen que caminarla, porque el gran problema es la saturación de este tipo de espacios donde no cabe ya ningún otro difunto. Ya no hay manera de sepultar a los seres queridos de los habitantes de Salina Cruz, y ustedes lo tienen que ver. Bueno, fuimos a trabajo de campo con la directora de cementerio, y es impresionante cómo entre un espacio y otro de las tumbas tenían que sepultar a las personas, ahora sí que de ladito, ¿no? En el pasillo, en medio. Es realmente impresionante. Ahí mismo tienen un espacio, un cuarto que sirve para guardar cosas, pero también sirve de morgue, ¿no? Ahí va el forense a hacer autopsias y esto. Entonces, dice, esto solamente pone en evidencia el gran problema de saturación que tiene este tipo de ciudades donde no hay más para crecer, ¿no? Bueno, y Coatzacoalcos está más desarrollada, pero también tiene problemas en lo ambiental y en lo urbano. Sí, gracias, doctora. Lo que podemos ver con lo que nos está contando es que cuando pensamos en ciudades emergentes y sostenibles, pensamos de primera instancia en a lo mejor en cuestiones ambientales o cuestiones ecológicas, pero lo que nos está contando son cuestiones de la vida cotidiana, culturales, y emocionales incluso. Es un tema definitivamente amplio, se nos acabó el tiempo, pero nos comprometemos a continuar con el tema en una segunda parte del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, encantada de participar con ustedes, y por supuesto estoy a la orden para un siguiente programa. Tenemos mucho que platicar todavía sobre estos temas de planeación en el país. Claro que sí, además es muy importante que tengamos este conocimiento. Gracias a todo el público por habernos acompañado en Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión.